Comenzamos. Vamos a comenzar con la función buscar, ¿sí? Búsqueda de referencia. La función buscar permite hallar un valor, ¿sí?, en una sola fila o columna y devolver un valor desde la misma posición en otra fila o columna, ¿sí? Hay dos formas, ¿sí?, para utilizar la función buscar, que es una de las funciones más elementales, si fueron las primeras, las pioneras de creación de búsqueda de funciones. Tenemos la función buscar con un método vectorial, ¿sí?, y la función buscar con un método matricial, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de vectorial, o sea, de vectores, ¿sí?, vector, siempre nos referimos a un conjunto, a un grupo de valores, ¿sí?, que lo que tienen es, comparten un tipo de valor, ¿sí?, y están agrupados por lo general en filas o en columnas, ¿sí? Al hablar de matrices ya estamos ampliándonos posiblemente a matrices, o mejor, o digamos de otra manera dicho, rangos de filas y columnas, ¿sí? Esto es simplemente para que se den una idea de cómo vamos a trabajar por un lado y por el otro, ¿sí? El método vectorial, fíjense, en este caso tenemos un rango de nombres, ¿sí?, en la columna D y un rango de edades en la columna E, ¿sí? Y por ejemplo, lo que estamos buscando en la celda I13, que es la que dice la edad, ¿sí?, es para el nombre de Daniel, que está figurando en la celda de referencia I12, que es la superior, la edad de ese nombre, ¿sí? Entonces, la idea es buscar este nombre, Daniel, en la columna, ¿sí?, que contiene los nombres y que nos devuelva la edad de esa persona, ¿sí? Fíjense cómo trabaja la función buscar. Tenemos, primero, el valor buscado, ¿sí? Fíjense que acá arriba en la barra de fórmulas nos amplía dos tipos de sintaxis. Eso es porque justamente tenemos la sintaxis con un vector de comparación, que es el método vectorial, y una sintaxis con matriz, que sería el método matricial, ¿sí? Pero bueno, por eso podemos usar uno u otro dependiendo de la situación. En este caso, fíjense, el valor buscado obviamente va a ser la celda que contiene el nombre. En este caso es Daniel, si es una referencia directa y absoluta, ¿sí? Y en este caso, para utilizar vectores, ¿sí?, lo que comparamos y colocamos como segundo argumento es el vector de comparación. El vector de comparación, ¿sí?, hace referencia a, fíjense, al rango de los nombres, es decir, el rango que contiene el nombre que vamos a buscar para luego encontrar esa edad, ¿sí? Y luego colocamos un vector resultado que es justamente para que nos devuelva, para seleccionar el rango donde se encuentra el posible resultado para ese vector de comparación, ¿sí?, una vez que haya el nombre que está buscando, ¿sí? Fíjense, entonces así de simple, simplemente tenemos esos tres argumentos, ¿sí? Y con eso obviamente nos va a devolver la edad para ese nombre, ¿sí? Fíjense que tenemos Daniel 31, la edad de Daniel es 31, ¿sí? Recuerden que los primeros dos argumentos son obviamente obligatorios, el valor buscado y el vector de comparación, ¿sí? Pero el vector resultado, ¿sí?, pues en realidad es opcional porque puede ocurrir, digamos, no es habitual hacerlo, pero podemos optar porque el vector, porque el vector de comparación sea el mismo que el vector de resultado. Es decir, que busque Daniel y nos devuelva también Daniel. No tiene sentido, digamos, de uso, ¿sí? Pero existe esa posibilidad. Por eso es que fíjense que el vector resultado está entre corchetes porque es un argumento opcional, ¿sí? Pero bueno, sepan que está esa posibilidad, ¿sí? Bueno, hacemos un ejercicio práctico, fíjense. Tenemos una serie de códigos aquí abajo en la columna D y unos importes, y para el código que termina en A004, ¿sí?, para el número 4, queremos el importe, que en este caso vemos que ya es 400. Entonces lo que vamos a hacer, simplemente colocamos la función buscar, ¿sí? Primero seleccionamos la celda donde está el valor que queremos buscar, ¿sí?, seguido del vector de comparación, que es la lista de códigos, ¿sí?, en este caso, y por último el vector resultado, que en este caso es distinto, si no es el mismo que queremos de comparación, sino que queremos una fila paralela, ¿sí?, y con eso obtenemos el resultado correcto, ¿sí? Fíjense una particularidad, que ya la estamos viendo. Fíjense que siempre la función, si en este caso la función buscar vectorial, va a buscar, fíjense que va a buscar hacia la derecha, ¿sí?, el vector de comparación. Ahora bien, si yo coloco, fíjense una cosa, si coloco, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, yo coloco acá 100, 200, 300 y 400 también, ¿no? Fíjense. Hacer así, fíjense, y cambiamos para que el vector de resultado sea de este lado, fíjense que da error, ¿sí? Es decir, que no podemos colocar el vector resultado, ¿sí?, del lado izquierdo del vector de comparación. Siempre tiene que estar al revés, ¿sí?, tiene que estar del otro lado, ¿sí? Recuerden eso, porque es una de las limitantes que obviamente ya de por sí seguramente muchos sepan que con la que, digamos, tenemos siempre que lidiar en buscar B, que es siempre que tiene el vector, digamos que siempre el resultado tiene que estar a la derecha, ¿sí?, del valor buscado, ¿sí?, valor buscado y valor resultado. Pero ya lo vamos a ver eso más adelante.
Y otra cosa interesante en este caso es que fíjense que en caso del valor buscado esté repetido, por ejemplo, supongamos que Daniel está repetido 2 veces. Fíjense, yo pongo en vez de, vamos al caso de arriba, ¿no? Yo, por ejemplo, en vez del último Pedro pongo Daniel también. Fíjense, para que haya 2 Daniel. Fíjense que la función buscar de modo vectorial nos va a devolver el primer Daniel hallado, ¿sí? Siempre considerando de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha en función de si el rango es una fila o una columna, ¿sí? En este caso es una columna, pero Daniel, fíjense que el primer Daniel que nos devuelve, la primera edad que nos devuelve es para el Daniel que primero encuentra de arriba hacia abajo, ¿sí? Eso también recuerden como limitante de la función buscar, ¿sí? En modo vectorial. Bueno, continuamos. Pasemos ahora a la función buscar con método vectorial, ¿sí? Método matricial, disculpen. En este caso tenemos lo mismo, una lista de nombres y una lista de edades, ¿sí? Fíjense, vamos a también buscar el nombre Daniel, ¿sí? Que está en la lista y que nos devuelva el nombre, la edad que tiene Daniel, ¿sí? En este caso, fíjense cómo trabaja la función con modo matriz. Simplemente colocamos primero el valor buscado, que es Daniel, ¿sí? En la celda de referencia T13, ¿sí? T12, perdón, y después la matriz directamente. Y acá en este caso, fíjense que la matriz seleccionamos todo el contenido de las columnas, tanto de nombres y de edades, ¿sí? Acá no hay diferenciación de vectores, sino que la matriz agrupa todos los datos en este caso, ¿sí? Ahora bien, como consejo, la primera fila o columna, obviamente en este caso estamos haciendo columnas, ¿no? Pero puede ser en filas también, pero digo, la primera fila o columna seleccionada, ¿sí? Debe siempre contener el valor buscado, ¿sí? Primero el valor buscado y la última el valor resultado, ¿se entiende? Por ejemplo, yo para la matriz acá, fíjense que estamos seleccionando así, ¿ven? Partiendo de la celda, digamos, la primera celda que contiene la columna con los valores buscados, ¿sí? O el vector de comparación para si pusiéramos en modo matricial. Y la última columna de la cual cierra la matriz tiene que tener el agrupamiento de datos de resultado, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en este caso, fíjense que nos busca Daniel y nos devuelve 31 también, ¿sí? Bueno, hacemos lo mismo como ejercicio práctico. Tenemos códigos 5, 6, 7, 8 y otros importes, ¿sí? Tenemos que buscar el código para A00, el importe para el código A0007. Entonces, colocamos buscar y hacemos. Seleccionamos primero la celda de valor buscado y luego la matriz, ¿sí? Con los valores. Recuerden siempre primero la columna que contiene el valor buscado y última la columna que tiene el valor resultado, ¿sí? Y así obtenemos la referencia del importe para el código que está especificado en el rango original, ¿sí? Bueno, perfecto. Así continuamos. Pasamos ahora a otras funciones. Fíjense, acá tenemos la función buscar B y la función buscar H. Seguramente muchos de ustedes conozcan o hayan tocado oído la función buscar B, que es una de las funciones más conocidas y más difundidas a nivel mundial. La función buscar B permite hallar un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y devolver un valor en la misma fila desde una columna especificada, ¿sí? Y la función buscar H permite hallar un valor en la primera fila de la izquierda de una tabla y devolver un valor en la misma columna desde una fila especificada. ¿Se entiende? O sea, son funciones similares, solo que una trabaja con ejes verticales y la otra con ejes horizontales, ¿sí? Así de simple. Fíjense. Tenemos un rango de nombres, un rango de edades, ¿sí? Tenemos que buscar de nuevo la edad para Daniel, ¿sí? Y con la función buscar B la podemos utilizar de la siguiente manera. La función buscar B tiene un primer argumento que es el valor, o sea, tiene 3 argumentos obligatorios y uno opcional, ¿sí? El primer valor es el valor buscado, que del mismo modo que en la función buscar, fíjense que en este caso es la celda de referencia que contiene el nombre, ¿sí? Después tenemos una matriz tabla, ¿sí? Que sería la referencia desde donde sería la matriz, como si fuera la función buscar, ¿sí? Que recuerden que siempre tiene que comenzar con la primera columna que contiene el valor buscado, ¿sí? Y la última el valor resultado, ¿sí? Y continuamos con el indicador de columnas, ¿sí? Porque con eso vamos a indicarle qué columna va a ser la que queremos que nos devuelva en función de encontrar ese valor de Daniel, ¿sí? De fila en este caso, perdón, ¿sí? Disculpen, en este caso la matriz, ¿sí? No necesariamente tiene que terminar con el último valor resultado, porque aquí tenemos un indicador de columnas, ¿sí? Entonces puede ser que, por ejemplo, la matriz, en vez de tener 2 columnas, como en este caso, tenga 5, ¿sí? Pero seleccionamos las 5, ¿sí? Pero después le indicamos cuál es la columna, ¿sí? De la cual queremos el dato para cuando encuentre Daniel nos devuelve ese valor en la misma fila. ¿Se entiende? En este caso 2, porque la primera fila siempre es la primera fila que contiene obviamente el dato buscado. Eso sí tiene que ser así, ¿sí?
No así con la de resultado. La de resultado puede ser indistinta porque acá indicamos cuál es la que vamos a tomar de referencia, ¿sí? Y por último, un argumento opcional de rango, que en realidad, más que rango, es, fíjense, es verdadero o falso, ¿sí? O unicero, que es para indicar si queremos una coincidencia aproximada o coincidencia exacta, ¿sí? Del valor buscado, ¿sí? No del valor resultado, del valor buscado, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense, bueno, acá dice el cuarto argumento opcional permite definir si buscamos una coincidencia próxima, verdadero 1, o exacta, falso 0, que es el predeterminado. Es decir, que si dejamos en blanco, esto va siempre a buscar una búsqueda exacta, ¿sí? O 0, en este caso está expuesto, pero no es obligatorio, ¿sí? Bueno, fíjense, en este caso entonces tenemos, buscando el nombre de Daniel, nos devuelve la edad de ese valor, ¿sí? Para la misma fila, ¿sí? La columna indicada en el argumento de columnas, pero para la misma fila donde se encuentra el nombre de Daniel, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, acá dice lo mismo. En caso de que el valor buscado esté repetido, ambas funciones, ¿sí? En este caso también buscar h también, siempre van a devolver el valor resultado para el primer valor buscado hallado de arriba a abajo o de izquierda a derecha, ¿sí? O sea, de arriba a abajo en buscar b y de izquierda a derecha en buscar h, ¿sí? Entonces, si acá, por ejemplo, colocásemos también Daniel, fíjense, perdón, disculpen, ahí está, Daniel, fíjense que igualmente el valor que me devuelve es 31 y no 25, porque devuelve el primero hallado de arriba hacia abajo, ¿sí? Para lo que es buscar b, ¿sí? Bueno, hacemos una búsqueda, un ejercicio práctico, ¿sí? Tenemos acá códigos y tenemos importes, y necesitamos obtener el importe para el código B003, que ya de antemano vemos que es 250 monedas, de moneda, peso, ¿sí? Entonces hacemos buscar b, colocamos el valor buscado, la celda de referencia, ¿sí? Y la matriz seleccionamos siempre en la primera columna, en este caso columnas porque es buscar b, tiene que contener el valor buscado, ¿sí? Y después nos movemos hacia la derecha la cantidad de valores que deseemos, ¿sí? Obviamente por lo general siempre lo que se hace es se termina como última celda abarcando al rango en la celda que necesitamos el resultado, porque digamos, si vamos a indicarle que una columna anterior, ¿para qué seleccionamos de celdas de más? Pero digamos, es indistinto porque a veces las fórmulas son genéricas y a veces buscan a un valor en una columna, otros en otro, entonces a veces se abarcan para todo. Pero bueno, en este caso podemos hacerlo directamente con las dos columnas, ¿sí? No así la última columna, recuerden que no tiene que ser sí o sí la celda de... no tiene que tener el valor resultado la última, sí o sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que viene ahora es el indicador de columnas, que en este caso va a ser la columna 2 porque necesitamos el importe para ese código y el importe está en la columna 2, ¿sí? Esta es la columna 1 código y importe es la columna 2. Entonces colocamos un 2. Y en rango obviamente podemos dejarlo vacío o colocamos un 0 como de forma predeterminada para que nos devuelva una coincidencia exacta, ¿sí? Porque obviamente estamos buscando exactamente B0003, ¿sí? Le damos a Enter y fíjense que nos devuelve el valor correspondiente para esa fila que contiene ese valor, ¿sí? Bueno, buscar H es básicamente lo mismo, solamente que la búsqueda se hace obviamente en filas, ¿sí? Y se devuelve para la misma columna donde se encuentra ese valor de fila, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, Daniel en este caso lo tenemos acá, ¿sí? En la celda P12. Y necesitamos obtener el valor de la edad. Entonces, con buscar H seleccionamos primero el valor buscado, que es Daniel, ¿sí? Lo mismo, la celda de referencia. La matriz, que en este caso, fíjense que no va hacia abajo, sino que se va hacia la derecha, ¿sí? Recuerden que primero tenemos que seleccionar sí o sí el rango, en este caso, de fila con todos los nombres, ¿sí? Y luego bajamos hasta la cantidad de filas que deseemos. Recuerden que no necesariamente tiene que ser la última la de valor resultado. En este caso seleccionamos estas dos filas, ¿sí? Y indicamos la columna, la fila donde va a estar el resultado del cual va a partir de la búsqueda de ese Daniel, ¿sí? En este caso, fíjense, entonces colocamos un 2 porque nombre es la fila 1 y edad es la fila 2, ¿sí? Entonces necesitamos la edad para el nombre de Daniel, está en la fila 2, entonces colocamos un 2, ¿sí? Que es el indicador de filas. Y por último, 0 o vacío porque necesitamos exactamente que nos busque el nombre Daniel, ¿sí? Y nos devuelve la edad correspondiente a Daniel, ¿sí? Fíjense rápidamente que es lo mismo si yo acá coloco Daniel como otro nombre. Recuerden que igualmente me va a devolver el primero hallado, en este caso no de arriba hacia abajo como en la buscar B, sino de izquierda a derecha, ¿sí? Porque esto es una función de buscar a H que es horizontal, ¿sí? Entonces nos devuelve el primero hallado de izquierda a derecha, en este caso este Daniel y no este, ¿sí? Bueno, hacemos el ejercicio práctico, lo mismo, tenemos un código, una lista de códigos en fila y una lista de importes en fila. Necesitamos el importe para el código B006, que es 550. Hacemos la función buscar H, ¿sí? Seleccionamos el valor buscado de referencia, colocamos definimos la matriz, siempre seleccionando primero el rango de fila donde están los valores buscados y nos direccionamos hacia abajo hasta que deseemos o hasta que incluyamos la fila donde tienen los valores resultados.
colocamos el indicador de filas, que nuevamente es 2 porque código es 1 y importe es 2, ¿sí? Y el 0 como indicador de búsqueda, búsqueda exacta, ¿sí? Y así nos devuelve el valor de importe correcto para ese código que estamos buscando, ¿sí? Bueno, estas funciones son muy utilizadas, ¿sí? Hoy por hoy han surgido nuevas funciones como buscar X, ¿sí? O mismo la función buscar B también se puede reemplazar, es muy utilizada en reemplazo de una combinación de funciones que son índice y coincidir, ¿sí? Que son otras funciones otra combinación de funciones que vamos a ver más adelante. Y mismo hay una función nueva también que se llama coincidir X, que también es un reemplazo de estas funciones. Pero la idea es un poco, estamos partiendo de lo básico y lo que me interesa con esto es que conozcan, ¿sí? Las tres funciones elementales de búsqueda, buscar, buscar B y buscar H, que son las primeras que fueron desarrolladas, ¿sí? Y con esto, obviamente, que les sirva por si en algún momento tienen alguna hoja de cálculo, reciben algún informe donde tienen ese tipo de fórmulas o funciones y necesitan ver, digamos, cómo se obtienen los datos, necesitan trabajar y editar esas funciones, para que sepan cómo trabajan y que sepan ahora cómo interactuar con ese tipo de desarrollos, ¿sí?